intensiva. Hoy Bolivia habla de... ¿Quieres saber de qué otro tema? Sí, de la posesión de las nuevas autoridades, de magistrados. Y tenemos de inmediato a la autoridad que está con nosotros para poder hablar del tema. Está César Siles, ministro de Justicia, con nosotros. Buenas noches, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenas noches, gracias por la entrevista. Ministro, hoy el presidente ha estado dentro del acto oficial de la posesión de las nuevas autoridades y decía, necesitamos una justicia transparente. Yo le quiero hacer la primera consulta. ¿Será posible esto con estas elecciones judiciales parciales y con un cambio parcial de las autoridades? Primero que el cambio de autoridades parciales o casi completas, como yo las denomino, porque recordarás que se ha renovado por completo el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, no va a ser el cambio como tal, ¿no? Podría ser el inicio del cambio, son autoridades del bicentenario, 200 años no se cumple todos los días y esperemos que estén a la altura, como decía el presidente del discurso y el vicepresidente, a la altura del desafío que implica reformular estructuralmente el sistema de administración de justicia. Con esta intención de que sea parte del principio de cambio, ministro, con esta intención, ¿cree usted que la relación, el trabajo, la coordinación entre autoridades nuevas y las autoridades que están prorrogadas en este momento será de la mejor manera? Esperemos que prime la institucionalidad. Son autoridades que van a cumplir un mandato constitucional de 6 años. Son autoridades plenamente legitimadas por el voto válido de más del 64% de los electores que acudimos a las urnas en diciembre pasado, y esperemos que institucionalmente resuelvan cualquier conflicto que puedan tener en lo interno. Pero al mismo tiempo exhortamos, Luciana, a que el órgano legislativo pueda tramitar un proyecto de ley que ha sido ordenado por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional 770 y luego complementada por la 777. Al declarar desiertas las convocatorias en algunos departamentos, ha obligado a lanzar una nueva convocatoria y a realizar el proceso electoral judicial complementario a la mayor brevedad posible y en este año 2025 del bicentenario. Ministro, ¿logrará hacer un órgano independiente? Es un principio constitucional, es un principio doctrinal. La independencia quiere decir carrera judicial. Tenemos 98% de jueces institucionalizados. Ahora resta hacer la evaluación de desempeño. Independencia también quiere decir recursos suficientes para poder trabajar en armonía con los otros órganos del Estado. Estamos asignando los recursos que son necesarios. Sabemos que nos falta mucho, pero también implica el poder ayudar al órgano judicial y al Tribunal Constitucional a destrabar toda la carga y mora procesal que tienen. Y la forma de hacerlo es a través de justicia de paz, a través de conciliación, mediación, arbitraje, implementación plena de la justicia indígena, originaria, campesina, con lo cual también estamos trabajando con el Ministerio de Justicia. Ministro, ¿y cuál es su opinión respecto a los que están en este momento prorrogados en su mandato? Soy respetuoso, y lo he dicho en varias oportunidades, de los mandatos constitucionales, legales y también de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional. Soy respetuoso de la Declaración Constitucional 49, como lo soy también de la Declaración de Dimensionamiento recientemente dictada por el Tribunal Constitucional, que establece y aclara el mandato de las autoridades con ampliación de mandato vence en el momento que sean preseleccionadas, designadas y posesionadas las nuevas autoridades. ¿Su accionar fue correcto? Marco. ¿Perdón? ¿Su accionar fue correcto? Puedo estar en desacuerdo del fallo, pero de acuerdo a la Constitución 203 debemos cumplir obligatoriamente dicha decisión. Elecciones judiciales en nuestro país es la tercera vez que enfrentamos este proceso, 2011, 2017 y ahora en la gestión 2024. Tufí está también con nosotros, ministro, y le tiene consultas. Gracias. ¿Cómo estás, Tufí? Buenas noches, Luciana. Buenas noches, ministro. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Ministro,
¿Cuánto de urgente es renovar totalmente el Poder Judicial? Usted ha mencionado el proyecto de ley en manos del Legislativo, pero este año tenemos elecciones presidenciales. ¿Será viable tener este año elección presidencial y renovación total del órgano judicial? No existe ningún óbice ni impedimento legal. Debería de realizárselo de forma inmediata. No existe, reitero, alguna prohibición para poder realizar 2 elecciones en el mismo año, y más al contrario, cuando estamos hablando de elecciones complementarias, departamentales, en 5 departamentos, que no deberían de afectar el proceso principal, que además es también un tabú que se manejaba o se maneja todavía en algunos medios con relación a no poder realizar 2 elecciones el mismo año o realizar una elección diferente a las elecciones nacionales. Se la puede realizar y esperemos y exhortamos a la Asamblea Legislativa que pueda tramitar rápidamente esta convocatoria y consecuentemente empezar el proceso de preselección, selección, votación y posesión de las autoridades en los departamentos que resta nombrar 2 magistrados del Tribunal Supremo y 5 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ministro, en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, sobre todo, hay prácticamente paridad entre llamados autoprorrogados y los nuevos. ¿Podrán funcionar estos 2 órganos solamente con los titulares recientemente elegidos y los suplentes y apartar a los llamados prorrogados de manera de esperar la elección ya más formal para completar estos 2 órganos? Lo dijo el presidente en su discurso, somos respetuosos del principio de independencia. Será la primera sala plena la que determine ese trabajo, combinado de autoridades que se ampliaron su mandato por decisión del propio Tribunal Constitucional y autoridades que fueron elegidas en un proceso eleccionario en diciembre de este año. Por otro lado, el defensor del pueblo, ministro, dijo que urge señales para poder reparar la institucionalidad. Me dirá usted si esto será posible. Y por otro lado, tengo una interrogante. ¿Por qué la posesión de las autoridades de magistrados y de tribunal se realizó en Casa Grande del Pueblo y no en Sucre? Y primero que es una decisión del presidente. La Constitución establece simplemente que él debe cumplir la obligación constitucional de ministrar posesión. En segundo lugar, se siguió también la línea de posesión del fiscal general del Estado, que se lo realizó en La Paz. Y en tercer lugar, es importante que ahora, una vez posesionadas estas autoridades electas, puedan empezar sus sesiones preparatorias y su primera sesión formal para poder elegir sus presidencias, reconformar sus salas, y posteriormente convocarán y seguramente nos invitarán también a las autoridades del orden ejecutivo y a otras autoridades a la inauguración del año judicial y del año constitucional. Ministro, ¿no queda en usted la duda o el temor de que pueda suceder algo desde el TCP, como pasó en las judiciales, que puedan perjudicar, retrasar o afectar en algo a las elecciones generales de este 2025? Y aquí aprovecho de corregir lo que usted manifestaba, que decía un tabú, el tema de que no se pueden desarrollar 2 elecciones. En realidad no lo decimos los medios de comunicación, lo dijo el Tribunal Supremo Electoral porque hay una ley electoral. Sí, hemos revisado esa ley electoral, hemos emitido el informe correspondiente y no existe ningún impedimento y bueno, lo digo entonces al Tribunal Supremo Electoral y no hacia los medios de comunicación. Con relación a tu pregunta, entendemos que las personas que postularon, fueron excluidas, se aplazaron, tuvieron algún problema en el proceso de preselección especialmente, fueron quienes presentaron estas acciones constitucionales que frenaron el proceso eleccionario. Podría volver a suceder eso en menor proporción porque son menos cargos los que se disputan ahora. Sin embargo, y existe también un bagaje jurisprudencial, unas ideas consolidadas de jurisprudencia que sin duda va no evitar, pero por lo menos va a contener ese tipo de acciones que pueden presentarse en cualquier proceso. Cuando uno no está de acuerdo con una decisión, acude, lamentablemente, como si fuera una instancia ordinaria, a la acción extraordinaria de amparo constitucional o otra del carácter constitucional. ¿Tufi?
Ministro, en lo que le queda al gobierno, los 9 meses o 10 de gestión constitucional, ¿qué más hará el gobierno para renovar el Poder Judicial, por modernizarlo? Se habló en algún momento de mejorar el presupuesto, por ejemplo. ¿Cómo va a acompañar el Ministerio de Justicia en esta modernización del Poder Judicial o en una renovación en todo caso? Hemos asumido, Tufi, un compromiso hoy en el discurso de posesión de las autoridades como órgano ejecutivo y particularmente como titular de la cartera de Justicia y Transparencia Institucional, de trabajar en al menos 3 medidas urgentes para el 2025, para nuestro bicentenario. La primera es, y hemos pedido también a la Asamblea Legislativa que se suma a este eje de la reforma, es aprobar normas pendientes de tratamiento en la Asamblea Legislativa. Código Procesal Constitucional, Ley de Enjuiciamiento Penal, Código de Comercio, ley modificatoria a la ley del Tribunal Constitucional y al Código Procesal Constitucional, ley de acción de repetición, entre otras que sin duda van a ayudar a la reforma del sistema de emisión de justicia. Incluso hemos planteado, y hace un par de años atrás, una ley de revolución judicial, una ley de emergencia judicial para modificar algunos artículos que ha estado generando contradicción en su aplicación normativa. Pero no solamente el desarrollo normativo, hemos propuesto también la interoperabilidad del expediente digital que se puede realizar. Ya se tiene un piloto trabajado incluso con cooperación internacional que únicamente resta, y lo digo en términos simples, que el Consejo de la Magistratura se ponga de acuerdo con el Tribunal Supremo y la Dirección Administrativa Financiera o Judicial y podamos implementar por lo menos un programa piloto que puede permitir trabajar al órgano judicial, al igual que lo está haciendo el Ministerio Público con mucho éxito con su sistema Justicia Libre 1 y Justicia Libre 2, el expediente digital. Y también vamos a trabajar en mecanismos de justicia de paz, fortalecer la conciliación, no solamente la extrajudicial, sino también la judicial de los propios tribunales, que son parte de los juzgados civiles. En materia penal también se puede conciliar, etcétera. Y sin duda también un eje importante es el fortalecimiento y reflexión al mismo tiempo de la justicia indígena, originaria, campesina. Sobre la independencia judicial, y con esto termino, vamos a trabajar, ahora que tenemos al 98% de los jueces institucionalizados, y gran parte de ello, por lo menos de los últimos jueces ingresados a la carrera judicial de la escuela de jueces, ahora trabajamos, y es un reto 2025, en la evaluación del desempeño, para saber qué jueces se quedan por su desempeño eficiente, eficaz, idóneo, y qué jueces se van y pueda convocarse a jueces más idóneos. Eficaz y con ética, seguro que sí. Muchísimas gracias, ministro Siles, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Gracias, Tufi. Un placer haber conversado con la autoridad.